¿Qué tal, amigos de Un Católico Bien? Estamos una vez más en un episodio de nuestro podcast, Lo que nunca te explicaron. Estamos muy felices, muy contentos. Tenemos el día de hoy un capítulo fantástico. Tenemos a nuestra invitada de lujo, la hermana Guadalupe. Si quieren escuchar un testimonio padrísimo, bonito, de verdad bonito, de cómo Dios te puede llamar, de lo que es la vocación, lo que son las misiones, entre otras cosas que vamos a hablar, quédate en este podcast, quédate en este episodio y esperamos que el Espíritu Santo los ilumine para compartir, darle like y llevar este episodio a todos lados. Así que, qué gusto estar aquí contigo, hermana. Para mí es un gusto. De hecho, es muy curioso cómo nació la invitación, porque fue justo cuando estábamos en la vigilia en Tor Vergata. Ah, sí. Los dos tuvimos la oportunidad de estar en el jubileo de los jóvenes. Platícanos, ¿cómo estuvo? Pues no, para mí fue increíble. Estuve con un grupo de jóvenes. Era la primera vez que me toca estar de misión con ellos como en el apostolado. Entonces para nosotros era el final de las jornadas. Estábamos con ellos 10 días y los últimos 3, bueno, más bien el último día íbamos al jubileo. Y nada, estuvo muy bonito, los jóvenes estaban fascinados. Era un maratón, pero... Sí, ya lo creo. Y aparte los encontré a ustedes, vi a mi hermana que no la había visto desde hace casi un año, más o menos. Entonces también, increíble. Sí, no, totalmente. Fue una experiencia, totalmente. Ahí íbamos caminando, ya era de noche, íbamos ahí caminando por todo el campo hasta que llegamos y nos encontramos. Y ahí fue donde salió la idea de que, oye, pues estaría padrísimo grabar cuando vengas a México. Fue más pronto de lo que pensábamos y la verdad es que qué felicidad. Y pues bueno, hace poquito tuvimos la oportunidad de escuchar tu testimonio, pero el mundo no lo sabe. Así que vayamos platicando un poquito de eso. ¿Cómo es que tienes tus primeros contactos pues con Dios? O sea, esos primeros encuentros que a todos nos marcan la vida. ¿Cómo fue cuando llegué, cuando acepté la vocación y eso? O un poquito más atrás, desde misiones, desde con tu familia. Sí, para mí yo creo que las misiones, justo como tú dices, las misiones fue como un lugar donde yo pude ver concretamente a Cristo, como... Porque cuando iba de pequeña con mis papás, estábamos súper chiquitos y era la primera vez que veíamos, por ejemplo, un Vía Crucis como viviente, que era todo como, no sé, en el pueblo que estábamos, hacían como una obra de teatro súper real. O sea, había un Jesús, subimos un cerro, hicieron toda la representación y me acuerdo que me quedó súper marcada, que hasta incluso ese día, por ejemplo, teníamos que estar en silencio, no nos daban dulces, tipo éramos niños, no nos daban dulces, cosas así. Y después fue una experiencia que se fue repitiendo todos los años, como se volvió una tradición. En mi casa era como una regla y para mí fue como que pude visualizar lo que era la pasión de Cristo y yo creo que conforme fui creciendo me fui enamorando de su pasión, como que de no entender el misterio de lo grande que es y de no entender por qué Cristo, no sé, por qué fue a la cruz por nosotros, que, ¿no? Como que somos pecadores. Y sí, de ver tanto amor de las otras personas, porque cuando iba de misiones me acuerdo que también ya de las últimas estábamos como ya estábamos en el Viernes Santo y justo después de hacer el Vía Crucis vi una señora que lloraba pero como súper tocada y pensaba, wow, como ella está viendo, solo estamos viendo una representación, todos sabemos que es una representación, pero la veía tan tocada y pensaba de verdad que nos debería de doler, como que yo quería sentir el dolor que ella sentía por la pasión de Cristo. Entonces yo creo que para mí ese tipo de, como esas misiones me fueron marcando para hacer como, sí, como que fueron afianzando la fe. Wow, qué padre. Y yo creo que es muy bonito todos esos encuentros, todas esas experiencias que poco a poco nos van moviendo y nos van transformando. ¿Cuántas veces llegaste a ir de misiones? No sé, creo que más de 11, no sé, 10, 11 veces. Porque empezamos muy chiquitos, yo creo que la primera vez tenía 10 años y dejé de ir porque entré al convento, pero toda mi vida fue, creo que, no sé, 2 veces no fui, pero más o menos de los 10 a los 22, 23. Wow. Sí, 2, 3 veces que falté, pero...
Y también fue muy, como que fuimos creciendo, al principio íbamos con mis papás, íbamos a familia misionera con el Reino Christi, y después ya queríamos ir solas, entonces empezamos a ir fui con el Ciencias, con mi escuela, y eran unas misiones muy distintas, como muy rurales, nos aventaban así, yo sentía que nos aventaron en el cerro y nos dejaron ahí, y nos fueron a visitar así, ver si estábamos vivos 10 días después, ¿sabes? Como, Sí. era una experiencia muy distinta. La aventura. Sí, pero como que ahí también viví con las personas, como que de verdad te hacías parte de la comunidad, porque era muy chica, no sé, como que, gracias a Dios me tocó ver cosas distintas también en las misiones, y después llegué a ir con Buen Camino, y también era otra experiencia, porque ahí nosotros teníamos que responder, como que nosotros teníamos que hacer la misión, y no era lo mismo que ir con mis papás, ir y sentarme con la gente y esto, como que cuando empezamos a ir solos, mis hermanos y yo, cada quien con sus equipos y todo, también el regreso siempre era súper fructífero, como que nos encontrábamos todos acá a ver qué había vivido cada quien en su misión, mis papás, mis hermanos y todo. Entonces también Pascua era esto, como que nuestros recuerdos de Pascua era encontrarnos y hablar de las misiones toda la semana, como qué había vivido cada quien. Entonces, sí, yo creo que ese tipo de cosas nos fueron haciendo también vivir como en una espiritualidad de verdad, como que no era algo de los domingos y ya, como que lo vivíamos todos los días. Claro, como muy vívido y era algo que hasta se tornaba familiar, ya era parte de la plática, del cotorreo. Sí. Y pues de hecho justo gracias a Misiones es que yo voy desbloqueando de conocer a toda tu familia. Sí. Primero conocí a Juan Diego, tu hermano, y después él fue de las personas que también me decía que ya vente a Buen Camino, vente a Buen Camino. Y pues ahí es donde coincidimos, donde también tuve el gusto de conocerte a ti, a tu hermana Paola, y pues ha sido muy padre, o sea, todo este proceso de compartir pues tantas anécdotas y momentos juntos. Ahora, llegando a Buen Camino, ¿qué fue Buen Camino para ti? Yo creo que para mí fue como descubrir todo el mundo católico de los jóvenes, como que fue justo antes de empezar a ir de misiones con el Reino Christi, cuando yo estaba en el Ciencias, la mayoría de mis amigos no eran católicos practicantes, eran bautizados, pero sí, como que nadie practicaba. Me acuerdo que una vez preguntaron, no sé, ¿quién ha ido a misa el domingo en la escuela? Como que estaban haciendo un sondeo y levantamos la mano 3 personas de 36 y éramos primos. Entonces, era como, yo me acuerdo de decirle a mis papás, como es que no hay gente católica de mi edad, como ustedes vivieron otra etapa, no es lo mismo que yo estoy viviendo. Y mis amigas más íntimas no eran católicas practicantes. Entonces, como que cuando yo llegué a Buen Camino me di cuenta que existía toda una comunidad de jóvenes católicos que vivían su fe abiertamente, públicamente, como, no sé, como que llegaban y hablaban de Dios y estaban todos tranquilos, felices hablando de Dios. Y pensaba, wow, como en mi grupo de amigos yo era la mocha, no sé, la que no quería seguir, no me contaban las cosas que hacían porque decían, no, ella es católica, como seguro no está de acuerdo. Sí, se va a escandalizar, se va a asustar, no está de acuerdo con nosotros, así. Y cuando llegué ahí fue como que encontré por un lado encontré como una zona de confort, como que encontré un apoyo para vivir mi fe así, como públicamente digo porque como que hacíamos apostolado, íbamos a los retiros, como que lo vivíamos así, no sé, como libremente. Y al mismo tiempo yo estaba pasando por una etapa muy difícil de mi vida cuando estaba saliendo de prepa y me fui a intercambio en segundo de prepa. Y fue como algo muy repentino, o sea, me dieron la opción y yo, como le estaba pasando tan mal, dije, chao, me voy de acá. Entonces me fui y cuando regresé, como que fue cuando encontré Buen Camino y para mí fue como también el lugar donde a través del primer retiro me acuerdo que me impactó muchísimo y a través de ese retiro yo decidí vivir un proceso de perdón, un proceso de sanación, como empecé a buscar ayuda, como fui con una psicóloga y empecé a vivir muy distinto como con mi familia, porque antes es como que tenía este problema gigante y no sabía cómo resolverlo y lo traté de resolver yo sola y entonces me fui para abajo. Y cuando fui de intercambio y regresé, encontré Buen Camino y me di cuenta que no tenía que vivirlo sola. Y me acuerdo que había los jueves que a veces se hacía como testimonios y hubo algunos testimonios que todavía me acuerdo que yo los veía dar su testimonio y pensaba, wow, como si esta persona lo puede contar y está viva, como está bien, ¿no? Está bien, está feliz con Dios, como yo también quiero eso, yo quiero sentirme libre, quiero poder hablar de mi historia, sí, como quiero vivir mi vida así, tranquila y agarrada de la mano de Dios a pesar de la dificultad.
Entonces, para mí fue eso buen camino, como que encontré ese lugar y sí, eso. Wow, qué increíble, qué padre y qué bonito, pues saber que cómo un grupo puede cambiar la vida de tantas personas Sí, sí. y hacer que gente pueda abrazar su historia y Sí. después incluso que esa historia pueda ayudar y servir a los demás para también encontrar a Dios. Sí. Pero de verdad me emociona, o sea, me emociona y más porque estamos justo ahorita en el grupo pues cercanos a retiro y de todo. Sí. Y ahora quiero hacerte la pregunta, ¿qué le dirías tú a un chavo que se le está pensando en a lo mejor unirse a un grupo juvenil o no, ir a un retiro o no? Yo creo que vale la pena incluso para los que no están tan cerca de la iglesia o que no se consideran tan practicantes, porque, no sé, yo pienso como cuando nosotros queremos vivir como con siempre necesitamos una base firme donde pisar. Y la Iglesia Católica nos ofrece todo. Entonces, como que yo pienso que si estás dentro o estás conociendo, como ir a un retiro o entrar a un grupo, siempre puede ayudar a tener ese contacto y encontrar un suelo firme, aún encontrando buenos amigos, encontrando un director espiritual. Como que para mí, yo creo que siempre vale la pena conocer. Como que yo digo, bueno, igual, aunque no conociera, yo diría, bueno, hasta por conocer una solución, ¿no? Porque el mundo ofrece otras soluciones que a veces son hasta evidentes que no funcionan, ¿no? Como hay tanta gente que sufre muchísimo, que está desesperada, depresión, que buscan saciar todo eso, buscan recargarse en cosas que son efímeras, como que ya se terminan y lo sabemos desde antes, pero a veces no encontramos dónde. Y la iglesia promete algo trascendental, como tiene una promesa firme. Entonces yo diría, bueno, o sea, si hay, como que yo veo esta opción, ¿no? Como que es firme, que es segura, y yo veo a la gente que está ahí, que a pesar de las pruebas, no como los mártires o ves católicos que han sufrido de todo, pero están de pie y están bien, y ves otras personas que con pruebas muy pequeñas pierden el piso. Entonces como que yo digo, bueno, aún si no conociera viendo esto, yo diría, bueno, pues intento donde está más seguro, como no Claro sé, que dices, intentar ¿por qué conocer, no? claro, al menos por conocer otra opción, ¿no? Una solución a los problemas y un lugar donde encuentras comunidad, porque al final necesitamos comunidad para vivir. Entonces, hasta para encontrar gente que tiene los mismos principios o, sí, crecer, ¿no? Totalmente, totalmente de Sí. acuerdo. Y ahora que en parte de tu respuesta dijiste la dirección espiritual, creo que eso fue algo muy importante en tu Sí. vocación. Platícanos, ¿cómo fue que ese proceso en el que ya empezaste un poquito a direccionar, Sí. a preguntarte? Para mí yo no sabía mucho de dirección espiritual, pero cuando regresé de este intercambio, que estaba pasando esta época difícil, me acuerdo que busqué un sacerdote que nos conocía de las misiones de chiquitos Ujú. y, y lo busqué para hablar con él porque pensaba, bueno, tal vez me puede ayudar, como que no sabía muy bien a qué servía la dirección espiritual, pero pensaba, tal vez me ayuda. Y el padre estaba súper ocupado y nunca me contestó hasta un año después. Uf. Entonces, literal, un año después me dijo, oye, no sé si quieras hablar, yo me aquí. Y yo dije, bueno, si tiene tiempo voy, ¿no? Ujú. Y entonces fui con él cuando ya estaba en la universidad. Entonces, cuando hablé con él me di cuenta que yo le contaba, no sé, yo le estaba contando mis problemas y él tenía una perspectiva totalmente distinta, como él me empezó a hablar de vocación. Y yo pensaba, no me escuchó nada. Yo dije, no me escuchó nada. Yo no le estaba hablando para nada de vocación. Y él ahí me explicó como, no sé, como me dijo, a ver, no existe solo un modo de, de resolver esto, como no hay solamente un modo de alcanzar a Dios. Y ahí me habló de las distintas vocaciones. Y yo le decía, no, padre, yo quiero ser mamá, como yo siempre me he visto a mí misma con muchos hijos. Y, y él me explicó lo que significaba la maternidad espiritual. Y para mí eso fue como una clave que me quitó la barrera que tenía ante la vocación religiosa. Entonces, aun si no lo vi en ese momento muy claro, como para mí fue esto, como que lo desbloqueó, entonces puso la semilla. Para mí, este padre, que aparte falleció hace poco de un accidente, ahora está en el cielo, entonces como que yo quedé en deuda con él porque él fue quien puso la semilla y rezó por mí, yo sé que rezó por mí desde ahí en adelante,
y antes. Y entonces, cuando él puso esto, yo como que seguía rezando y todo, y entonces me daba cuenta que yo no podía, como que esto me superaba, y eran temas que yo no sabía como que qué se hace con esto. Ujú. Y entonces ahí fue donde busqué dirección espiritual en Buen Camino, encontré al Padre Pollo, y para mí los sacerdotes, como en resumen, como que yo me di cuenta que ellos, aparte de que tienen una gracia de estado porque Dios los ilumina, ¿no? Porque ellos están hechos, son pastores de las almas. Entonces su vocación es esto, es guiarnos a Cristo. Y yo estaba preguntándome qué quería Cristo de mi vida. Entonces como que yo ya decía, Él tiene la respuesta, ¿no? Como seguro que Él me puede ayudar a mí a encontrar qué es lo que Dios pensó para mí. Entonces, y me acuerdo que escuchaba diferentes podcasts y todo esto, y como que a mí me iluminaba mucho esto de que Dios había pensado en un plan para cada uno. Entonces, me acuerdo que ponían un ejemplo, ¿no? Como tú puedes usar un coche 4x4 en la ciudad o lo puedes usar en, no sé, en Tapalpa, ¿no? En un lugar así. Ujú, O sea, boscoso. bueno, en los dos lugares funciona, pero está hecho para este tipo de terreno y ahí es donde vas a usarlo plenamente, ¿no? Y como que este sacerdote hablaba así de la vocación. Y yo pensaba, wow, como, entonces en mí, como esto cómo se materializa en mí, como que, ¿dónde es donde Sí, Dios me quiere? ¿dónde voy a usar el 4x4? Sí, como yo pensaba, bueno, a ver, ¿Dios quiere para mí una familia o quiere esto? ¿Dónde voy a ser plena? Porque al final había un deseo siempre de querer más, ¿no? Como que no, nada te satisface cuando estás buscando la vocación, es como que, no sé, puede que las cosas ya estén yendo bien, ¿no? Tenía la carrera, el trabajo, mi familia, mis amigas, y hay pruebas siempre, ¿no? No es que todo esté perfecto, pero como que yo veía hacia dónde se dirigía mi vida y digo, bueno, sí, pero yo como que, ¿y ya? Siempre me preguntaba esto, como que pasaba algo y decía, ¿y ya? ¿Y hasta ahí? Como, ¿no? Es que Esa yo, espinita de que, sí, como ¿qué que más yo, sigue? no sé si esto me va a satisfacer, como yo siento que Dios quiere algo más. Entonces me di cuenta que los sacerdotes, estos padres en específico, eran muy generosos, como que aún entre todas sus actividades y todo, siempre hacían un espacio y cuando hablaban conmigo era como que no tenían nada más que hacer, ¿no? Como que me acuerdo perfecto de la mirada del padre así como, no sé, como escuchando y de verdad que sabes que rezan por ti, que celebran misa y sabes que entraron a la misa después de escuchar que están rezando por ti. Y dices, wow, no sé, está intercediendo literal, es como es el medio entre Dios y nosotros, ¿no? Como los sacerdotes están ahí en primera fila. Y, y después de vivir otro retiro ya fue otro sacerdote el que me acompañó en todo mi proceso de discernimiento, que también fue clave, ¿no? Como que me ayudó a poner las cosas en orden porque a veces nomás falta, como que tienes las piezas todas por todos lados y a veces necesitas que alguien externo te ayude a ponerlas en orden. Entonces, no es que te diga qué hacer, porque siempre somos libres, ¿no? Y también nadie te puede imponer nada. Entonces, como que me ayudó a poner todas las cosas en orden y a crecer espiritualmente porque cuando te estás preguntando la vocación, no puedes dejar de rezar o descuidar como la vida espiritual, porque necesitas estar como dispuesto a acoger el llamado, a acoger la gracia, a acoger lo que Dios te quiere decir. Entonces, con el director espiritual, como que se ayuda a ordenar la vida poco a poco, ¿no? Lo laboral, lo académico, lo espiritual, lo social, y vas poco a poco como engranando todo y ordenándolo a Dios, ¿no? Como todo poniéndolo en Dios. Entonces, sin la dirección espiritual, yo creo que yo no hubiera encontrado mi vocación así como seguiría ahí perdidilla. Sí, qué fuerte. Así que te ayudó a armar el rompecabezas. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue ese momento en el que ya tomaste la decisión? Que fue el sí rotundo y tremendo. Yo di muchas vueltas, creo, pero creo que Dios fue súper paciente conmigo. Pero yo creo que hay dos momentos muy fuertes que para mí, incluso te podría decir tres momentos que me ayudaron a tomar la decisión. El primero fue en el retiro de worship, que en ese retiro es como que yo necesitaba dar un paso más para estar como acercarme más a Dios como más en serio, porque me di cuenta que Dios me estaba pidiendo esto más, como que yo tenía que poner algo de mi parte. Y ¿cómo se llama? Y este padre me invitó a ir a misa todos los días y a acercarme más a los sacramentos. Y me acuerdo que en worship tuve una experiencia muy grande de la confesión, de hacer una confesión general que para mí fue como, sí, no sé, como que marcó
Como que yo necesitaba hacer esto para poder ir más adelante. Ujú. Entonces, como era poner también en orden esta parte de mi vida. Entonces, para mí fue como esa experiencia de llevar a Cristo a las partes más difíciles de mi vida y, ¿no? Como mostrarme ahí y aparte acoger su misericordia, porque a veces, no sé, yo creo que yo de algún modo es como que a veces cuando ves tu pecado, ves el pecado tan grande que dices, no, no sé, parece como si fuera más grande que su misericordia. Y yo creo que para mí, entre worship, la dirección, etcétera, es como que me enseñaron a ver, es imposible, ¿no? Como que Dios es tan grande, su misericordia es tan infinita que Él fue a la cruz sabiendo esto, ¿no? Y iría a la cruz otra vez. Me acuerdo que alguien en la universidad, justo antes de ir al retiro, me dijo, es que tú comprendes que si no hubiera nadie en el mundo, Jesús iría a la cruz por ti. O sea, si solo quedaras tú en el mundo, Jesús de todos modos iría a su pasión por ti. Yo pensaba, no, imposible. Sí. O sea, como en general, por toda la humanidad entiendo, por generaciones y generaciones de personas entiendo, pero por mí, ¿no? Como que ya no vale la pena. Y en Worship me di cuenta que, bueno, a sus ojos vale la pena, ¿no? Porque para él, por un alma, no da toda su sangre. Claro, Entonces, no se deja ganar en generosidad. no. Y para mí eso sí fue clave. Y de ahí pasaron algunos meses y en Pentecostés fue cuando por primera vez como que sentí que cuando leían la parábola del joven rico, esto que les contaba, que decía, ¿no? Como deja todo y sígueme. Como si quieres ser perfecto, si quieres ser feliz, ¿no? De alguna manera es deja todo y sígueme. Y yo me preguntaba qué es ese todo, porque ya había entendido que no podía ser algo material, como ese todo era muy, muy grande, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué es ese todo para mí? ¿Qué tanto es todo? Sí, qué es todo, ¿no? ¿A qué te refieres? Y para mí en ese momento, cuando yo pensé, para mí, ¿qué es todo? Entendí que Dios como que en ese momento me decía, no, por mi nombre, déjalo todo y sígueme. Como deja tu herida, deja tus pecados, deja tu familia, ¿no? Como entrégamelo todo. Y, y entendí que me pedía todo lo que yo era, me lo estaba pidiendo. No, y sígueme. Y yo con ese sígueme dije, bueno, tal vez que podría ser tener una familia católica, así, no sé, es como que en ese momento es como que me asusté y dije, bueno, tal vez no es lo que yo pienso, ¿no? Igual me lo imaginé o no sé. Y no le dije a mi director espiritual en ese momento. Pero bueno, después de un tiempo ya como que era inevitable, ¿no? Y porque cuando empiezas a captar la vocación es como algo que se desborda, como que lo tienes y lo necesitas expresar. Al menos para mí era así. Y cuando hablé con mi director, ya pues empecé el proceso. Y cuando yo dije que sí fue en un Carmelo, unos meses después, porque también yo me sentía atraída a la vida religiosa, pero no conocía de la vida religiosa. Entonces era un poco extraño, era como un poco contradictorio. Ujú. Y entonces yo le decía, bueno, es que no sé qué hacen las monjas, ¿no? Yo no sé, no, yo me acuerdo que le decía, bueno, yo sé que venden galletas, hacen mermelada, ¿no? Pero yo no quiero hacer eso en mi vida, ¿no? Como, no sé qué significa esto. Entonces me acuerdo que él me dijo, bueno, hay que conocer, ¿no? Para poder amar hay que conocer. Entonces me invitó con un grupo, fuimos a Valle de Bravo a conocer a las carmelitas. Y ahí en ese retiro es como que en un momento de oración entendí que Jesús me lo decía claramente, ¿no? No, como me tenía que aclarar otra Ujú. vez. No, pero en ese momento sentí que me decía como que yo entendí que me preguntaba si yo quería ser su novia, si yo quería ser su esposa. Y ahí fue donde dije que sí. Como que en ese momento dije, ya, ¿sabes qué, Señor? Sí, te lo quiero entregar todo. Como yo quiero ser feliz y quiero estar contigo, entonces no me veo en otro lugar. Como yo entendía que tenía que consagrarle mi vida. Igual en ese momento yo no conocía mi congregación y me daba cuenta que no me llamaba a las carmelitas, como las admiro muchísimo, pero yo veía siempre que pensaba, no, como que al final había algo que no me dejaba Ujú. tranquila. Y entonces, pues bueno, ya seguí discerniendo y después conocí esta congregación, ¿Cuál pero es el nombre de la congregación? se llama Instituto del Verbo Encarnado, esa es la familia Ujú. religiosa, y hay rama masquil, que ellos son el IBE, y los sacerdotes, y las mujeres se llaman Servidoras del Señor y la Virgen de Matará.
un poquito largo. Ah. Es porque es una congregación que nació en Argentina y Matará es un lugarcito en Argentina. Entonces de ahí tomaron el nombre, pero bueno, toda la familia religiosa somos el IBE. ¿Cómo fue que descubriste o que diste con el IBE? Bueno, igual el padre cuando estábamos en dirección se acordó del nombre, literal, porque algunas de mis hermanas van a la Universidad de los Legios en Roma. Entonces el padre conocía un poco el hábito y todo, pero sabía que tenía como una buena referencia de la formación. Y literal, como yo no sabía en dónde entrar, hicimos una lista. Porque existen miles de congregaciones. Entonces me acuerdo de hacer Ibas una... tachando. Sí, de buscar y bueno, esta que es así. Y primero era como discernir entre la vida contemplativa y la vida activa. Porque son dos vocaciones distintas. Claro. ¿No? Las contemplativas están adentro del monasterio, dedican toda su vida a la oración y no salen. Nosotras, que somos apostólicas, nuestra vida es como... Somos contemplativas en acción. Es como que toda nuestra vida es oración, pero en el apostolado. Entonces, como fuera del convento. Entonces, bueno, yo en ese momento todavía no sabía qué es lo que Dios me pedía y hicimos como una lista de contemplativas y de activas. De las contemplativas había conocido a las carmelitas y veía que no. De ahí fui con las adoratrices perpetuas porque tenía una tía abuela. Dije, bueno, voy a ir ahí porque... Igual bueno, ahí pega. a ver si Dios quiere lo mismo, ¿no? Y ahí fue muy especial porque me di cuenta, cuando fui, conocí a monjitas que habían cuidado a mi tía toda su vida. Y ellas cuando me vieron y sabían que estaba discerniendo la vocación, me dijeron, tu tía ha rezado por tu vocación toda su vida. Y yo me acuerdo que dije, wow, como yo la conocí muy chica, pero pensaba, wow, ella dedicó su vida a la oración y parte de su oración estábamos nosotras ahí. Y también es como que yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo quiero regresar esto, pero por mis sobrinos o por mis hermanos, por, ¿no? Como esto. Pero bueno, igual me di cuenta que no me llamaba la vida contemplativa y haciendo esto, pues bueno, conocí el nombre y literal busqué en internet y empecé a ver videos del fundador porque el fundador había grabado con muchos videos hablando del carisma, etc. Entonces empecé a conocer poco a poco y ya me puse en contacto y así fue. Qué fuerte. ¿Qué sería a lo mejor incluso de vocaciones como la tuya sin a lo mejor internet, sin un YouTube para poder buscar y... No, literal, me llamaron, dejé mi número, yo aparte decía, dejé mi número en un buzón de estos de internet, yo dije, a nadie los checa, o sea, es muy de Dios, si me llaman es muy de Dios, pero pensaba que nunca me iban a llamar y literal me llamaron y hablé con una hermana y ella fue la que hizo todo el contacto, como sin esto yo no, sin el contacto nunca hubiera dado, porque las hermanas están en Roma, pero la casa de formación está en Señi, en un lugar como hora y media de Roma en la montaña, o sea, no, híjole, no hay manera, sí, no hay manera. Y aquí en México están en Mérida y es una casa chiquitita, en un lugar así como apartado, entonces tampoco es que pueda, como que aquí no hubiera tenido contacto nunca con ni ver el hábito, ¿no? No las ubicaba de nada. Entonces sin redes sociales, no, o sea, era YouTube todas las noches viendo el video a ver qué. A ver qué dice ahora el fundador. Sí, era impresionante porque aparte el fundador estaba vivo cuando yo estaba discerniendo y murió unos meses antes de que yo entrara. Entonces eso también me llamaba mucho la atención. Pero sí. ¿Y cuál es el principal carisma de la congregación? Sí. ¿A qué se dedican? El carisma es evangelizar las culturas, que significa hacer que Jesús, que Cristo sea Señor que sea Señor de todo, ¿no? De toda la cultura, por ejemplo, de todas las expresiones del hombre, de todos los hombres. Y eso se concretiza como llevar el evangelio. Y cuando decimos evangelizar la cultura es que de la cultura se toma lo que es auténticamente humano y se eleva al evangelio, ¿no? Y se eleva a Cristo. Y lo que no es humano, lo que no te hace más hombre, no, lo que no te perfecciona, quitarlo. Entonces, como purificar de alguna manera, pero es llevar los ¿cómo se llama? Llevar los principios del evangelio a la cultura. Y el fundador tenía también como que él quería que fuéramos a las situaciones más difíciles, a los lugares donde nadie quiere ir. Eso fue algo muy claro para él como carisma, como que él sabía que esta era parte de nuestra misión,
es llevar a Cristo a todo el mundo. Entonces, todo el mundo es también a donde no quieren ir los demás, ¿no? Donde es más difícil, donde es más complicado el idioma, ¿no? La condición climática, ¿no? ¿Hasta dónde llevan a donde nadie quiere ir? O sea, ¿en qué lugares están presentes? Bueno, en realidad están en todos los continentes, en 43 países más o menos. Y son comunidades pequeñas porque igual la congregación tiene más o menos 40 años, entonces es muy joven. Es joven. Sí, sí. Entonces no es que seamos tantísimos, pero estamos por todos lados, ¿no? Hay hermanas en Alaska, como las misiones que vienen un poco más así están en Tayikistán, Tanzania, Papúa, Nueva Guinea. Sí, un poco en todos lados, ¿no? En Rusia, Ucrania, así. Híjole, qué fuerte, en todos lados Sí, prácticamente. o situaciones de guerra también, no sé, por ejemplo, ahora las de Gaza están 2 hermanas y 3 padres nuestros con 3 hermanas o 2 de la Madre Teresa. Y son los únicos, como, Uf. no sé, nosotros como católicos también, como que yo pienso, wow, nuestra presencia católica ahí, ¿no? Tenemos hermanos que están ahí y que están sosteniendo una comunidad que, no sé, de enfermos, ancianos, niños, todo, y están en una situación muy complicada. Y todos los misioneros muchas veces tienen esta situación que por ser extranjeros tienen la opción de irse. Y la mayoría de los misioneros optan siempre por quedarse. Y a mí esto como que, no sé, siempre me ha emocionado que, oh, de verdad es que ven a Cristo, se están viendo a Cristo, porque si no, no te puedes quedar en un lugar de guerra, ¿no? Como que Dios da esa gracia en ese momento a la persona que se lo pide, ¿no? Entonces, sí, es esto la misión. Oh, qué cañón, qué impresionante y pues qué alegría que pues dentro de las situaciones más terribles tengamos presencia pues de gente de nuestra misma iglesia que acompaña y que abraza y pues que sí, la gente ahí mismo puede ver a Jesús dentro de los sacerdotes, dentro de las hermanas, o sea, es algo que a mí me pone la piel chinita, de verdad. Sí, igual también algo que, como que muchas de nosotras yo creo que entramos y como que queremos esto, queremos ir a la misión así como a la aventura, ¿no? Porque es... Lo más lejos. Sí, hay un poema de hecho que decía, que se llama Quemar las naves y a mí me encantaba porque habla de los misioneros que iban antes, ¿no? Los primeros que llegaron a América o a Canadá o así. Y ellos cuando llegaban quemaban los barcos para no tener tentación de regresar a su país. Uf. Porque así no tenían la opción, llegaban y los quemaban, ¿no? Entonces, el problema es como no quemar las naves y todo como que es no querer entregarse por completo, porque cuando uno le da la vida a Cristo se la da toda, ¿no? Entonces, es eso, aunque sea una situación complicada, es eso. Pero también como que ahora he visto un poco más que a veces esa misión complicada, esa aventura, puede ser en los lugares, no sé, tipo Alemania, dicen que es una de las misiones más difíciles de las que tenemos, porque hay veces que esa dificultad se materializa en otras cosas. Tal vez no es una condición climática extrema, una pobreza extrema o guerra, pero puede ser que la situación social sea súper complicada, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de dificultades y a cada uno, como que Dios nos pensó a cada uno en un lugar y nos va capacitando poco a poco, pero hay misiones que también son, no sé, ser el cocinero en una casa, en la casa provincial, ¿no? Sirviendo a otras hermanas y puede ser como que verlo como más chico, pero no, es como que puede que nosotros aspiremos a un martirio, pero al martirio al que aspiramos es el de todos los días, como entregarse a Cristo todos los días en las cosas pequeñas. Y ese martirio es morir a uno mismo todos los días en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Entonces, eso también como que, no sé, también abre un poco el panorama, decir, bueno, no sabemos qué quiere Dios de cada uno de nosotros como misioneros y como familia religiosa nos pide un poco de todo, ¿no? Como a cada quien en su lugar. Y ahora, un poquito para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué consejos darías o cómo saber tu vocación? O sea, cómo saber, cómo ir identificando para dónde llevar, en qué soy bueno, por dónde va. Yo creo que es importante estar atento a los deseos del corazón, como que porque Dios va poniendo deseos en el corazón y cada deseo lo quiere cumplir, ¿no? Porque cuando Él los infunde es porque los quiere cumplir, no es un padre que nos ama.
Entonces, estar atento también a lo que nos atrae, porque no es porque nos disguste que Dios nos lo está pidiendo o al revés, ¿no? No siempre es así. Puede ser que haya gente que sienta mucha aversión a la vida religiosa y sea justo por un miedo que tiene, pero que Dios lo está llamando. O puede ser que alguien de verdad le atraiga a la vida religiosa y también es que Dios está dando esa gracia, ¿no? Porque no es tan normal, no es tan natural querer la vida religiosa, porque va un poco en contra de la naturaleza, ¿no? Como vivir los votos son contra el mundo, contra la carne, contra el demonio. No es como, no sé, cuando uno se siente atraído a esto, puede ser un signo de vocación, que Dios te está dando una gracia de querer algo que no es tan natural. Pero al mismo tiempo, yo creo que saber asesorarse, como saber pedir ayuda, y para mí es clave, o sea, es lo más básico para mí, pero ir a misa, estar en gracia, ¿no? Confesarse y tener dirección espiritual, ¿no? Sin estas tres cosas, no, o sea, yo creo que no se puede, porque digo, bueno, Dios puede tocar un alma en cualquier momento, ¿no? Es como Claro. San Pablo, te puede tirar del caballo. Pero yo creo que lo normal es que para poder escuchar el llamado necesitas tener una vida de gracia o al menos intentarlo, ¿no? Tener la intención y asesorarte con un director espiritual. Y a mí algo que fue muy clave es los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ahí fue donde, cuando ya sabía mi vocación, escogí la congregación, haciendo ejercicios, porque pasas un tiempo en silencio, de frente a Dios, y aunque no te estés preguntando a la vocación religiosa, ¿no? Porque nosotros lo hacemos todos los años. No es que todos los años te preguntes tu vocación, pero alguien que no ha escogido puede ir y de frente a Dios preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y en el silencio es más fácil hacer orden en la vida, ¿no? Claro. Y en las cosas propias. Entonces, también cuando uno ya se decidió, ayuda a ordenar todo. Para eso son los ejercicios, como ordenar toda la vida a los fines que tenemos, ¿no? Unirnos a Dios y darle gloria. Entonces, sí, yo creo que la dirección, la confesión, la misa, sí, los sacramentos. Increíble. Pues ahí está, para que anoten, tomen notas, amigos. Y no, de verdad es que qué regalo y qué padre es como ir viviendo todo este proceso. ¿Qué sigue ahorita? ¿En qué etapa vas? ¿En dónde estás ahorita dentro de tu formación, dentro de la congregación? Sí, voy empezando en realidad, porque fui novicia un año, profesé votos el 26 de octubre y este 26 voy a cumplir un año de votos, voy a renovar por primera vez. Y nosotros hacemos como dos caminos, ¿no? Una parte es la parte académica y de formación, que nosotros hacemos con el noviciado contando, hacemos 4 años de formación como académica. Ok. Y por otro lado es el camino como de la vida religiosa, ¿no? Que serían los votos. Entonces, de votos nosotros necesitamos hacer 7 años de votos temporales para después profesar votos perpetuos. Okay. Entonces, como en la parte de la vida religiosa llevo un año de votos, me faltan 6 para poder profesar. Para mí siento que falta muchísimo. Y académicamente voy en el segundo año, entonces me quedan 2 años más. Y ya después ya es a la misión. A la misión. Sí, en 2 años nos dan el destino y cuando te dan tu primer destino, uno va a la misión y cuando pasa un poco de tiempo normalmente regresas a tu país a profesar votos perpetuos y luego regresas a la misión. Wow. Sí. ¿Qué es lo que más te emociona del próximo año que viene? Tengo entendido que ya estás cercana ya a volver ya a iniciar de nuevo el ciclo. Sí, empezamos. Es que es como si fuera una universidad, ¿no? Empezamos con clases y llevamos una vida bastante, como, no sé cómo explicarlo, pero como una vida de estudiante, ¿no? Entonces tenemos la misa y después de eso nos rezamos en la mañana, tenemos el momento de oración, misa, etcétera, desayuno y después son clases toda la mañana. Y luego en las tardes tenemos también otro tiempo de estudio bastante largo y luego la adoración y la oración en la noche, ¿no? Entonces, para mí este año que viene igual me emociona mucho porque todo lo que vamos aprendiendo se puede rezar. Entonces como que vas conociendo más, igual no todo, pero casi todo, ¿no? Como que para mí es profundizar en mi fe, entenderla más, ¿no? Porque creemos lo que creemos, porque es razonable creer esto.
y le va dando fundamentos, porque igual Dios nos da siempre, Dios constantemente nos está dando la gracia de creer, pero cuando lo fundamentamos con argumentos sólidos, no razonables, esto le va dando fuerza para cuando vienen las pruebas saber que tenemos los principios bien claros. Entonces es muy emocionante porque es como que Dios no se acaba, ¿no? Como que siempre puedes profundizar más. Y eso me emociona mucho, que este año justo en segundo tenemos muchas materias que las tomamos en el seminario con los seminaristas, con los padres, y nuestros maestros son sacerdotes. Entonces también es muy padre porque vamos aprendiendo también mucho de ellos y sí, no sé, es como que, no sé, se puede profundizar tanto y ellos nos van ayudando, nos van dirigiendo también espiritualmente. Entonces como que se va haciendo un conjunto, ¿no? De la parte intelectual y la parte espiritual. Oh, qué increíble. Sí, sí, sí. Pues padrísimo, de verdad ha sido pues un gusto poder platicar de tantas cosas, de verdad me emociona mucho, creo que nos podríamos echar aquí otras Sí. 3 horas, sin embargo tenemos que ir cerrando. Por último, ¿alguna vez llegué a escuchar que en la Biblia el cambio de nombre era también un significado de una misión? ¿Tú tuviste el cambio de nombre ahí en tu congregación también? ¿Cómo sientes esta misión y cómo fue un poquito de ese proceso del cambio? Sí, para nosotros el cambio de nombre es como, es al inicio, es lo primero que pasa cuando decides entrar, porque, bueno, a mí me pasó así porque no hice mucho tiempo de postulantado, entonces para mí fue como muy repentino, como que entré y había hermanas que habían pensado su nombre no sé cuánto tiempo y yo entré y la madre me dijo, bueno, hoy en la tarde me dices qué nombres quieres y pues que para mí al principio para mí era muy raro pensar en cambiar de nombre. Pero cuando entendí el sentido, ¿no? Es esto, es como Abraham, como tantos en la Biblia, ¿no? Que les han cambiado el nombre para esto que dices de la misión. Ahí entendí que, no sé, como que me dijeron, no, hay que rezarlo y tú piensas como, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere, no? No sé. Entonces yo no había pensado en Guadalupe porque, no sé, creo que no tenía una devoción tan específica como hacia la Madonna, hacia la Virgen de Guadalupe. Entonces yo propuse otros nombres y cuando se lo dije a la madre tenía un cuadro de la Virgen de Guadalupe gigante en su cuarto. Y me dijo, ¿y Guadalupe? Y yo, ah, sí es cierto, como, de qué tonta, no soy mexicana. Aparte yo estaba en Italia, era la única mexicana, como, para ella era obvio que yo iba a proponer esto. Y yo dije, ah, sí, como está buenísimo, lo escribimos. Ella igual, nuestra superiora, lo reza. Y para nosotros también es importante llevar algo de nuestro país porque justo es como esta es nuestra misión, ¿no? Llevar la cultura, ¿no? Entonces, porque es parte de nuestra cultura. Entonces, pues ya, ella me lo propuso y me pusieron este nombre y a través del nombre, como para mí fue al revés, como que a través del nombre me fui acercando a la Virgen de Guadalupe y fui conociéndola un poco más, todavía estoy conociéndola, ahora descubrí que hay muchísimo más que aprender. Me acuerdo de una presentación que nos hiciste de la Virgen de Guadalupe en Buen Camino. ¿Ah, sí? Sí. Yo dije, wow. Sí, no, de verdad. Y para mí también era como un recuerdo de mi casa, ¿no? De México, de mi historia, de mis raíces. Y fue como que, conforme ha ido avanzando el tiempo, me he dado cuenta de lo afortunada que fui de recibir este nombre. Y ella es la madre de la evangelización, ¿no? Como ella es la patrona, la emperatriz de América y todo, es como que cada vez fui escuchando y yo decía, wow, cómo no se me ocurrió proponerlo, ¿no? Qué suertuda que me tocó. Y, y nada, ha sido para mí esto, como acercarme a ella, y si para ella por ejemplo, juntó estas dos culturas, ¿no? Los mexicanos con los españoles, ¿no? Nos hizo más hombres, nos hizo como nos hizo más cívicos, ¿no? Como más hombres. Y para mí, como aprender de su misión en México y en América, como me habla de lo que tal vez Dios quiere para mí, ¿no? Como lo que Dios me está pidiendo a mí, tal vez es esto, ¿no? Como enseñar, como, no sé, aportar mi granito de arena en unir las culturas y elevarlas a Cristo, ¿no? Sí, esto, como esto que hizo ella, aprender cómo lo hizo y tratar de reproducirlo, ¿no? Como...
como seguir su ejemplo. Claro, sí, que lo hace ella al final, ¿no? Pero es esto, ponernos en sus manos y tantas personas que tienen tanta devoción fuera de México, como hay mucha gente fuera de México que me ha enseñado una devoción tan grande a la Virgen de Guadalupe, que te hace sentir ese orgullo de decir, wow, ¿no? Como es mi madre. Ahí vive, en mi casa. Sí, claro, como es mi madre. Y aprender de ellos a llevar también esta devoción, tener esta devoción por la Virgen, también ha sido muy gratificante, como cada vez que me preguntan, porque esto es lo lindo de nuestros nombres, ¿no? Como yo después lo fui entendiendo, cuando las personas te preguntan, ¿cómo te llamas? Y tú dices un nombre, y hay hermanas que tienen nombres muy raros. Entonces, Guadalupe lo conoce la mayoría. Entonces, también cuando no conocen, hablas de Guadalupe. Entonces, así la llevas a otros lados, ¿no? Con tu propio nombre haces apostolado. Entonces, hay otras hermanas que tienen, no sé, Covadonga, la gente que, pues mira, es una virgen de así. Entonces empiezan a hablar y así se empieza a hacer apostolado con las personas, ¿no? Vamos llevando nuestra devoción, las vamos llevando a otros lados, ¿no? Sí. Pues no tengo dudas que vas a llevar a la Virgen de Guadalupe a todos lados. A ver, ¿a dónde? Qué emoción. Pues muchísimas gracias, hermana. De verdad me emociona mucho. Este episodio lo teníamos ya esperando desde hace rato. El jubileo. Por fin se hizo. Y pues nada, esperemos que hayan disfrutado todos nuestros amigos, nuestros seguidores, esta gran plática. Y que la compartan porque pues la fe no se puede quedar nada más guardada en un pedacito, sino a todos lados y de aquí a la posteridad. Entonces, sí, pues hasta el cielo no paramos. Sí, gracias por invitarme. Muy bien, pues gracias, es todo amigos, que Dios los bendiga. Bye bye. Adiós.